Hace tiempo que creo que esta pregunta entraña un debate que nos debemos en el ámbito local, en principio como investigadores de campos que tienen a las fuerzas de seguridad como actores, y digo en principio haciendo referencia a este espacio de intercambio en el que estamos hablando hoy, que es centralmente académico, pero entiendo que es un debate que es social y políticamente mayor. Y digo que es una deuda que tenemos en el ámbito local, porque me parece que si bien estas cuestiones fueron apareciendo a lo largo de nuestras investigaciones, siempre, quiero decir, la relación entre policía y trabajo, siempre lo hicieron, me parece, de un modo más autocontenido, más en función tal vez de una premisa y no de un espacio de diálogo. Quiero decir que me parece que estas cuestiones no fueron centralmente debatidas, o más bien esta pregunta no fue centralmente debatida, explicitada, confrontada, puesta en el centro de la escena. Y es una pregunta que no es nueva, por supuesto, pero que es recurrente y que me parece que aparece a medias escondida, a medias visible, en eventos que tienen a las fuerzas de seguridad, a las policías concretamente, como protagonistas. Pienso, por ejemplo, en el reclamo de la policía de la provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar en septiembre de este año, hace escasamente un mes largo, y que implicó una porción de los miembros de esta fuerza policial uniformados y armados, rodeando durante algunos días la residencia presidencial y la casa del gobernador provincial, entre algunos otros sitios donde se manifestó este reclamo, que era eminentemente por cuestiones salariales, quiero decir, era eminentemente laboral. No quiero meterme en este debate, que es un debate muy complejo y que implicó reflexiones muy interesantes acerca de las condiciones de trabajo del personal policial y de la posibilidad de su sindicalización, y que me parece que es importante de traer a colación acá o de resaltar, porque veo que aparecen, o considero que aparecen en estos eventos, bajo estos eventos, estas tensiones que tienen que ver con este debate y con esta pregunta acerca de la policía y del trabajo, porque aparece por debajo justamente de este reclamo, y sobre todo aparece por debajo de los modos de este reclamo, ¿no? Las reflexiones y las discusiones que se suscitaron en torno al reclamo y a sus modos me parece que tienen que ver con este interrogante que no queda del todo tal vez explicitado y mucho menos saldado. ¿Es la policía o no un trabajo? Por supuesto, es una pregunta que estoy formulando acá de manera muy amplia y muy vaga, y que es solo un puntapié para este debate, y donde también entiendo que estos mismos términos son parte del debate. Quiero decir, ¿qué entendemos por trabajo? ¿Cómo estamos conceptualizando a las policías? Y esta pregunta, vaga así como estaba formulada, me parece de todos modos que es una pregunta y un debate importante, y que espero que pueda abrirse a partir del puñado de voces expertas que siguen a continuación, que vienen justamente a nutrir este diálogo a partir de perspectivas distintas, teóricas, de experiencias y también disciplinares. Sabemos que es un debate complejo, que tiene muchas aristas y entraña posturas encontradas. No es un debate fácil, me parece, pero me parece que está también, que esta heterogeneidad y esta diversidad de puntos de vista habla de la madurez del campo que hemos conformado en el ámbito local. Me estoy refiriendo a un campo que supo crecer y afianzarse a lo largo de los años, justamente a partir de estos puntos de diferencia disciplinar, de trayectorias metodológicas, de herramientas analíticas, etcétera. Y me parece justamente que esto es una suerte, porque fuimos construyendo, según lo veo, un campo de análisis no aplanado, no monocorde, y que justamente no cae en la construcción de monólogos a la hora de debatir o de intercambiar puntos de vista acerca de cómo entendemos de modo amplio y general lo policial. Y este debate me parece que lo que busca es justamente seguir potenciando estos diálogos y estas miradas diversas, porque lo que interesa finalmente, para volver un poco a la pregunta del encuentro, no es, por supuesto, pregonar posturas en abstracto, trabajo policial sí, trabajo policial no, en términos de relación lo digo, sino de interrogar más bien estos entendimientos en el modo en que fueron conformados y poder considerar entonces
los argumentos y los datos empíricos que nos hacen construir nuestras posturas y nuestros posicionamientos como investigadores, y que permiten o tironean entonces que podamos entender la policía y trabajo como términos equiparables o no. Me parece entonces que se trata de exponer estas raíces de las construcciones, de los posicionamientos y de las construcciones teóricas que tenemos, que a veces no siempre referimos o a veces no siempre están visibilizadas. ¿Qué derivas epistemológicas, pero también políticas, conlleva la consideración o no de la policía como un trabajo, no solo en términos analíticos, sino también en términos de gestión, lo estoy pensando, que permite pensar y que permite obturar cada uno de estos entendimientos, qué sentidos institucionales se alientan y contra cuáles se encallan estas posturas. ¿Cómo pensamos entonces la relación entre policía y trabajo? Para no eludir la apreciación personal, a mí me gustaría señalar 3 consideraciones muy básicas, pero de algún modo orientadoras, que a mí me ayudan a enmarcar el entendimiento de esta pregunta, o más bien a desglosarla. La primera consideración es que creo que esta relación entre policía y trabajo debe resolverse apelando a lo local. Y acá no estoy hablando solamente de eventos y de coyunturas locales, particulares, en materia de sucesos específicos, sino también en términos institucionales. Cómo pensar la relación entre policía argentina y trabajo, en mi caso, o la policía que cada uno de nosotros o cada una de nosotras estemos investigando, ¿no? Quiero decir, cómo pensar esta vinculación no a partir de teorizaciones abstractas o a priorísticas, sino a partir de las características particulares que adquiere nuestro referente, cómo pensarlo en función de estas características. La segunda consideración, me parece que para mí es importante, es que no puede pensarse esta relación de un modo literal o escolar, tal vez reduciendo la noción de trabajo, reduciendo esta categoría a un mero entendimiento, a una mera definición de relación de dependencia y remuneración. Hablar de trabajo me parece que no es necesariamente lo mismo que hablar de condiciones laborales. Y la tercera consideración, que para mí es más bien el añadido de otra pregunta, tiene que ver con interrogarse en relación a qué estamos pensando la categoría de trabajo. ¿En relación a la institución policial o en relación a sus miembros? Discutimos si la policía es un trabajo o si los y las policías son trabajadores. Y una vez más me parece que no estamos hablando necesariamente de lo mismo. Bueno, es indudable que el modo en que construimos el campo tiene que ver con los intereses que nos fueron llevando a él, y estos intereses tienen que ver a su vez con las preguntas que le hacemos, con los temas que nos interesa abordar, las aristas que nos interesa trabajar en esos campos más generales. Todo posicionamiento, sabemos entonces, es deudor de este recorte, que por supuesto no es solamente analítico, sino también político, en tanto no pueden considerarse teoría y política como cosas separadas. Digo todo esto, que es medio obvio, porque me parece que el entendimiento, y esto es lo que quería resaltar, que cada uno de nosotros o de nosotras como investigadores tengamos justamente de la relación entre policía y trabajo, tiene que ver en última instancia con aquellas zonas del campo que queremos iluminar con nuestras investigaciones, con cierta pretensión de subrayado, si se quiere. ¿Qué ejes de lo policial nos parecen imprescindibles a la hora de dar cuenta de la institución y de sus prácticas? ¿Qué ponemos en primer plano? ¿Qué dejamos de lado? Y me parece que, como bien sabemos, estos recortes no operan desconociendo, sino más bien resaltando. Y digo esto porque me interesa subrayar que entonces lo que alumbramos o lo que decidimos alumbrar con nuestras investigaciones no implica que ignoremos o ni siquiera neguemos todo lo que queda por fuera de ese recorte, todo lo que queda en nuestra zona de sombras. Quiero decir, ningún investigador, ninguna investigadora da cuenta de un panorama total, sino que da cuenta de una pregunta. Del mismo modo, no estamos acá haciendo referencia a la institución policial toda, sino solamente a esa parte, a esa porción que nosotros investigamos. Y todo esto que estoy diciendo me parece que importa en función de este debate para decir 2 cosas. También, otra vez, 2 cosas básicas u obvias, pero que me parece que de todos modos son resaltables. La primera, que no se trata de esgrimir nuestros posicionamientos como si pudiéramos alcanzar eso que María Moreno definió como verdad meteorológica, si llueve o no llueve.
traducido en función de este debate, si la policía es un trabajo, si la policía no es un trabajo. La segunda consideración es que no se trata tampoco, entonces, y a pesar de esto que acabo de decir, de confundir el recorte inherente a toda mirada con su ingenuidad. Que nuestros intereses y nuestros recortes estén acotados, sean limitados, no quiere decir que no seamos responsables de los lentes teóricos y sobre todo políticos a través de los cuales miramos y construimos el campo. Y planteo todo esto porque me parece que el de la policía y el trabajo es un debate particularmente complejo, con muchas aristas, y donde es importante recordar que, por supuesto, no hay ninguna respuesta, ninguna argumentación que pueda estar dada de antemano. Y donde tal vez lo interesante, sucede todo debate, pero creo que particularmente en este, no sea alcanzar un punto de llegada, sino más bien hacer visibles recorridos que van sosteniendo nuestros posicionamientos. De algún modo me parece que lo interesante no es resolver el debate, no es eso lo que estamos buscando, sino más bien abrirlo, dejarlo planteado, o mantenerlo planteado más bien. Y quisiera añadir entonces una última cosa que tiene que ver con señalar que desde mi perspectiva, que es la perspectiva, quiero decir, a partir de la cual vengo trabajando en el campo de estudios, hay una torsión que me parece que todavía puede hacérsele a este interrogante acerca de la relación entre policía y trabajo, que es una pregunta que creo que despliega un poquito más todavía este interrogante general. Estamos pensando esta relación desde lo potencial, si la policía debiera o no ser un trabajo, o lo estamos pensando desde nuestro presente situado. Quiero decir, si efectivamente, en términos de organización y de actuación institucional, lo es, o si no lo es. Planteo esta torsión, por supuesto, en función de mi trayectoria de investigación, sabiendo que es un camino posible, pero por supuesto no el único, de acercarse o de abordar esta pregunta general acerca de la policía y del trabajo. Estamos pensándola entonces, esta relación, en términos reales o en términos ideales, porque estos matices me parece que llevan, al menos en mi caso, a respuestas distintas. ¿Sería deseable que la policía pudiera, que la institución policial pudiera pensarse y representarse en tanto trabajo? Yo creo que sí. ¿Lo hace? ¿Se piensa de esta manera? Yo ahí creería que no. Bueno, yo ahí creo que no. Y acá quiero hacer explícito, para que no se generen malos entendidos, que estoy pensando esta relación a partir de un discernimiento entre la policía como institución y los y las policías como individuos. Y si se me hace difícil pensar a la policía como un trabajo, no es tanto en función de las concepciones que puedan tener de su función, de su quehacer los y las policías individuales, concretos, de carne y hueso, sino en función de estas representaciones colectivas que implican lo institucional. Acá sí quiero aclarar también, para evitar malos entendidos, que no estoy hablando de una institución como si fuera algo existente de por sí, como una entidad por fuera de los sujetos que la componen, sino que estoy hablando de una estructura que existe como una encarnación de sus prácticas dentro de estos sujetos mismos. Algunos autores van a decir que lo institucional no es un lazo externo y objetivable, sino el modo en que los individuos que conforman un grupo son instituidos por y para ese lazo. Y es entonces desde este entendimiento y de esta salvedad que sostengo mi dificultad para pensar a la policía como trabajo, una dificultad que está a su vez sostenida por, como decía, las temáticas de mis investigaciones y de mis intereses, y que se hace eco, en definitiva, de una apuesta que no es solo analítica, sino que es sobre todo política, ¿no? Por supuesto, como lo son todas las apuestas de los y de las investigadoras que se encuentran participando de este debate. Y que en mi caso, entonces, para volver a la apreciación personal, tiene que ver con un aporte que me interesa hacer particularmente con mis investigaciones y que creo que dialoga bien con el eje de este intercambio, porque este intento de mis investigaciones, de mis indagaciones, apunta justamente a analizar en muchos de los ámbitos policiales aquellos mandatos que tienen que ver con lo institucional, el modo en que se construye institucionalidad policial. Estoy hablando, por ejemplo, del dominio, el poder,
el uso de la fuerza, la autoridad, la masculinidad y muchas otras cuestiones. Es decir, apunta entonces a indagar en aquellos ejes que yo entiendo que obturan la práctica y la lógica policial para que eventualmente pueda ser otra cosa que lo que muchas veces es. Y creo que ese es un poco el ánimo de todos y de todas las investigadores que participamos de este campo, ¿no? Si bien es cierto que cada cual lo hace desde lugares distintos, ya sea apuntalando espacios estimables o más bien señalando zonas oscuras de la institución, todos estamos haciendo este aporte que tiene que ver con construir, me parece, o poder pensar una policía eventualmente diferente. Y entonces es desde esta diferenciación analítica entre lo institucional y los individuos, y desde este interés por indagar en lo denunciable, en lo reformable, en lo criticable, que el entendimiento de la policía como trabajo se me vuelve a mí particularmente difícil de sostener. Creo que pueden señalarse varias cuestiones que juegan a la hora de dar cuenta de esta dificultad que planteaba recién respecto de considerar a la institución policial como un trabajo, pero lo que aparece centralmente en mis investigaciones, o lo que aparece de modo más importante o mayoritario en mis investigaciones, tiene que ver con lo que yo entiendo que es una institución construida en tanto persona moral. Es decir, una institución que a la hora de pensarse y de presentarse se piensa y se representa menos a partir de lógicas o dinámicas profesionales o laborales que a partir de sentidos corporativos. Un ejemplo bien concreto de esto son los relatos institucionales, los relatos policiales, porque se construye institucionalidad dentro de la agencia policial. Pienso, por ejemplo, en la familia policial, el caído en cumplimiento del deber, el estado policial, donde se construyen ficciones que son a la vez morales y aglutinadoras, en tanto están apelando o buscan construir una unidad armónica y heterogénea. A la idea de un solo cuerpo también me refiero, por ejemplo, ¿no? Y acá las metáforas abundan. Por ejemplo, la idea de la tropa como la columna vertebral de la institución, o el suboficial como el cuerpo que actúa mientras la cabeza de la oficialidad piensa, o el policía que matan como el brazo que arrancan o que parecen arrancar de tu cuerpo cuando también sos policía. Y acá quiero hacer rápidamente dos aclaraciones para que no se malinterprete lo que estoy diciendo. La primera aclaración es que no estoy hablando de percepciones individuales y concretas de los y de las policías. Que estos sean los relatos institucionalmente disponibles no quiere decir que se correspondan necesariamente con los modos en que los policías, que las policías comprenden y practican su función. La segunda aclaración es que, por supuesto, que la construcción de relatos no es privativa de la institución policial. Toda institución, casi por definición, construye relatos que le permite poner en escenas discursos, sentidos, valorizaciones, que le permiten pensarse como un grupo social y presentarse ante propios y ajenos. Todavía más podemos pensar que estos relatos o los tintes que tiñen estos relatos que acabo de mencionar construyen institucionalidad de muchos otros ámbitos. Pienso, por ejemplo, en el campo judicial o en el campo médico, sin ir más lejos. De todas maneras, lo que sí estoy diciendo es otra cosa. Más bien yo diría que son dos cosas concatenadas. Por un lado, que estos relatos son una vía de entrada a lo que yo veo, como decía recién, una institución construida en tanto persona moral. Y lo son porque construyen estas ficciones de una unidad armónica, ser todos una gran familia, ser todos como un solo cuerpo. Con todo lo que esto conlleva, en el caso, por ejemplo, de la familia policial, todo lo que viene aparejado y a lo que se convoca con la construcción de este relato. Me refiero, por ejemplo, a lazos de sociabilidad puros y genuinos, de afecto, la consecución de un bien común. Y estos relatos son también una vía de entrada, justamente por todo esto que acabo de señalar, a lo que hay más allá de estas ficciones, a las implicancias políticas que vienen aparejadas o que vienen dentro de estos mecanismos de construcción del relato. Y a mí estas implicancias me interesan por todos estos sentidos idealizados que están iluminando, pero me interesan muchísimo más por todo lo que estos sentidos ocultan.
Porque el relato de la familia policial, por volver a este ejemplo que estábamos dando, no opera en el vacío, opera en una institución como la policial, con las características que sabemos que tiene la institución policial en nuestro país. Entonces, lo que yo creo que funciona, lo que creo que hacen estos relatos, es obturar sentidos. Quiero decir, proponer modos de pensarse, en este caso la sociabilidad y la actuación policial, que disfrazan de lazos cohesivos, desinteresados y hasta afectivos en el discurso, dinámicas de sociabilidad que en la práctica, en lo cotidiano, son muy distintas. Son jerárquicas, son verticalistas, son autoritarias, son violentas y son ampliamente desiguales. Por supuesto que no tenemos que recurrir a los relatos institucionales para descubrir esto, no tenemos sobradas pruebas en la vida cotidiana. Por ejemplo, uno de los ejes de lo policial que también estoy analizando, que estoy investigando, tiene que ver con las redes de mujeres policías que surgen a principios del 2019, donde empiezan a denunciarse y a revelarse no solo condiciones desiguales, condiciones laborales desiguales me refiero, para hombres y para mujeres dentro de la institución, sino que aparecen denunciando, en muchísimos casos, una enorme cantidad de abusos y de violencias ejercidas hacia ella dentro de la institución, mayormente ejecutadas por hombres y jefes, hombres/jefes. Y esto es lo importante y esto es donde quería llegar, y quisiera resaltar esto, que la institución policial no solo se piensa y se presenta en términos de persona moral, en términos de un solo cuerpo, de una gran familia, sino que también funciona hacia afuera y hacia adentro en esos mismos términos corporativos. Por ejemplo, estos casos que mencionaba antes, estas denuncias de las mujeres policías, son muchas y los casos, quiero decir, son muchos, pero son escasamente denunciados. ¿Por qué? Porque en términos bastante generales, a la mujer que denuncia a hombres dentro de la institución, mayormente jefes como decía, se la sanciona, se la traslada, se la castiga de infinidad de maneras distintas. ¿Qué le pasa a estos hombres denunciados en el mejor de los casos o señalados internamente? No le pasa nada, no le cabe ni la más mínima averiguación ni el sumario en la mayoría de los casos. Entonces, lo que están señalando estos casos y muchos otros es que dentro de la institución policial, la falta de denuncia y las consecuencias, sobre todo, que trae aparejado el hecho de que se denuncie cuando se hace, lo que muestra esto es justamente la existencia de estos lazos y tramas de silencio, de encubrimientos, de complicidades, de violencias, tramas de lealtades, si se quiere, pero también muchas veces de miedos. Recordemos, por supuesto, que estamos hablando de una institución que no solo es una institución armada, sino que también tiene un amplio poder para poner en marcha recursos estatales y legitimados para el hostigamiento, la persecución y el castigo. Quiero decir que el peligro, entre comillas, de lo policial o del ejercicio del poder policial no se agota en el mero uso o amenaza del arma. Entonces, para volver al caso, lo que se activa ante estas situaciones, me parece, son modos de funcionamiento institucional que no se guían por nada parecido a estructuras reglamentarias, normativas, y mucho menos por una estructura de derechos o garantías laborales, sino que se guían por marcos corporativos que obturan justamente la capacidad o la posibilidad de estas garantías, y mucho más obturan la posibilidad de su reclamo. Quiero decir con esto, y acá también lo quiero subrayar para que no se malinterprete, no estoy diciendo que obturen que él o la policía puedan pensarse en función de esos derechos, sino que obturan que muchas veces puedan actuar en función de la vulneración de esos derechos que se supone que deberían tener. Y por eso es que creo que la policía, entendida como una institución, es una estructura que aún chirría bastante cuando se trata de pensar y actuar su funcionamiento lejos de apelaciones a lo corporativo. Cuando se trata de pensar y actuar su funcionamiento en virtud de derechos o de deberes profesionales y laborales. Y algo de esta imposibilidad, entonces, me parece que se puede atrapar todavía en los relatos institucionales, y por eso es que me resultan tan interesantes, porque creo que funcionan como espejos que reflejan ese chirrío, ese tironeo. Acá, por ejemplo, no queda más que pensar en otro de los relatos bastante famosos, bastante mentados, el del caído incumplimiento del deber,
para ver que el nudo de ese relato no es tanto la idealización de una misión heroica o de servicio de la función policial con el sacrificio que viene aparejado, sino la negación de la responsabilidad institucional ante muertes evitables. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el policía que muere, lo hace muchas veces por actuar en situaciones desventajosas, con equipamiento obsoleto y de modos negligentes. Y esa muerte, nos va a decir el relato, se arregla con monumentos y no, tal vez, como debiera suceder, con reclamos que apunten a mejorar el sistema, ya sea capacitaciones o equipamiento. Y eso es justamente lo que me parece que señalan una y otra vez los relatos institucionales, esa reticencia de la institución policial para pensar su función y sobre todo para pensar la actuación y la administración de sus miembros en los términos que conlleva la consideración de algo parecido a un trabajo.